Vamos a presentar a quien es abogado, habiendo obtenido su título muy cerca en la antigua Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, notario en la misma universidad, abogado especialista en criminología, también de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, abogado especialista en Derecho Bancario, también de la UNL, abogado especialista en Derecho de Daños, en la misma universidad, abogado especialista en Medio Ambiente y Patrimonio Urbano, también en la UNL Histórica, magíster en Derecho Ambiental en la Universidad de Limoges, en Francia. En actividad académica es director de la carrera de Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario, dictado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, profesor titular de Derecho Notarial en la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, profesor titular de Derechos Reales en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, profesor titular de Derecho Privado y Derecho Registral en la carrera de Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario, dictado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, obviamente, profesor invitado en diferentes universidades del país, director de la revista del Colegio de Escribanos de la provincia de Entre Ríos, jurado del Consejo de la Magistratura de la Nación y de la provincia de Santa Fe, director del Instituto de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, periodo 2012-2014, y consejero titular del Colegio de Escribanos de Entre Ríos. Señoras y señores, presento a quien va a ser el disertante, abogado y notario Luis Osvaldo Daguerre. Y esta vez no es nuestro, lo trajimos de Buenos Aires, es el agrimensor Juan Carlos Boquicchio o Bochicchio. Boquicchio. Es bien, muy gringo. Presidente del Colegio de Agrimensores de la provincia de Buenos Aires en el periodo 2004-2010, actualmente secretario general de Profesionales de la provincia de Buenos Aires, secretario de la Academia Nacional de Agrimensura y además funcionario de la Dirección de Tierras de Buenos Aires. Así que quedan presentados, por un lado, el doctor Luis Osvaldo Daguerre, que será quien tendrá a cargo la disertación, y como responsable de la moderación, Juan Carlos Boquicchio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Realmente es un gusto estar aquí con todos ustedes. Quiero antes que nada agradecer a los organizadores de este magnífico jornada o evento. Realmente hay que felicitarlos y con creces. Es una jornada realmente maravillosa por la cantidad y sobre todo que se han quedado hasta la última charla, que eso no es poco, que se van todos siempre. Quiero agradecer a los organizadores. Me voy a olvidar, pero el Colegio de Profesionales de la Agrimensura de la provincia de Santa Fe, los consejos, tanto el Consejo Federal de Catastro, el Consejo Nacional de la Agrimensura, la Escuela Nacional de Agrimensura y la Federación Argentina de Agrimensores. Creo que son todos los organizadores. Realmente me siento muy honrado de estar con todos ustedes. Yo, como me presentó recién el presentador, soy notario en ejercicio y tengo mucha relación con los agrimensores. Realmente en los últimos años, a partir de una invitación que me han hecho en Catamarca para el doctorado de agrimensura que se da allí en la Universidad Tecnológica de Catamarca, he tenido mucho contacto con los agrimensores y por mi profesión. Y yo siempre les digo en otras charlas que doy en otros ámbitos que muchas veces los agrimensores me entienden más que los escribanos o que los abogados, porque la parte de derecho de propiedad la saben bien profunda, digamos. Y por eso es un gusto estar aquí y celebro sobre todo estos encuentros entre distintas profesiones, más con el cambio tan importante que tenemos con el Código Civil, que nos va a llevar a que trabajemos juntos. Y por más que el código empiece dentro de 4 meses a regir, hay muchas situaciones que todavía no están reguladas, como por ejemplo algunas de las que vamos a hablar hoy con el derecho de superficie y toda la labor que tienen que realizar, por ejemplo, la gente de catastro con regulaciones y demás, en situaciones que son muy novedosas para nosotros. Siendo al tema que me han encomendado, yo voy a hablar del derecho de superficie. Este derecho de superficie es un derecho que lo conocíamos porque está desde la época de Roma.
algunos lo ubican hasta más atrás, pero vamos a partir dos palabras, no voy a hacer antecedentes históricos, esas cosas que a ustedes no les gusta, pero dos cositas nomás para ubicarnos en el tema. El derecho de superficie se conoció en Roma, pero cambiado como es hoy, digamos. En Roma había un principio básico para defender a los ciudadanos romanos, que era el principio de accesión, el superficie solo cedit. O sea, ¿qué quería decir esto? Que todo lo que está plantado en un terreno es de propiedad del dueño del terreno. Ese principio tan básico con que los romanos protegían sus titularidades está plasmado en nuestro Código Civil, en el vigente, en el Código de Vélez, en el artículo 2519, y está plasmado también en el Código nuevo que va a regir a partir del 1 de agosto. O sea que es un principio que se ha mantenido. O sea que en el derecho romano el derecho de superficie no estaba, porque estaba el principio de accesión. El que era dueño del terreno era dueño de todo. Entonces, cuando empezaron a necesitar terrenos, se empezó a permitir que usen la superficie. Pero lo único que había no era un derecho de superficie, sino una defensa que el pretor le dio a esos superficiarios que no tenían otra defensa. Entonces le dio una acción para defenderse. Recién con el derecho justinianeo y los glosadores y los posglosadores empezó a tomar el carácter de derecho de propiedad, el derecho de superficie. Y así pasó a la Edad Media, con todo lo que ustedes ya conocen, con el dominio desdoblado, el dominio directo, el dominio útil, el derecho germánico y demás, hasta que tuvo un corte dramático con la Revolución Francesa y los códigos decimonónicos. El derecho francés, fiel a su interpretación del derecho de propiedad como individualista y demás, dijo, no, la propiedad no puede estar desdoblada. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, con esta desmembración que se había hecho del derecho de superficie, que en muchos casos se confundía con las largas enfiteus y demás, pasaban siglos que los territorios estaban desdoblados, desmembrados. Entonces, el derecho francés, la Revolución Francesa, el Código de Napoleón, dijo no, la propiedad no puede estar desdoblado y rige en su plenitud el principio de accesión. Quien es dueño del terreno es dueño de todo lo que está. Y es así como pasó nuestro Código Civil, el artículo 2518, 2519 del Código Civil actual, trae dos presunciones. Me refiero al Código de Vélez Sarsfield, que siguen en el Código Nuevo también. ¿Cuáles son esas dos presunciones? Primero es que lo que está construido o plantado en un inmueble pertenece al dueño del terreno. Esa presunción no admite prueba contraria, lo que nosotros llamamos iure et de iure. Y la otra presunción que trae el mismo artículo es que esas construcciones las realizó el dueño del terreno. Esa segunda presunción sí admite prueba en contrario y yo puedo demostrar que no las hizo el dueño del terreno, pero no quiere decir que yo voy a ser dueño de las construcciones. Las construcciones van a ser por el principio de accesión del dueño del terreno. A lo sumo yo puedo reclamar, dependiendo de la buena, la mala fe, de los materiales y un montón de elementos más, que me indemnice los gastos, todo lo que fuera, jugando con todas esas variables que les dije. En el código que va a comenzar a regir, el artículo 1962, también trae el principio de accesión sobre los sembrados, construcciones y plantaciones, más o menos con el mismo alcance que les dije recién. O sea que el principio de accesión rige y va a regir en nuestro derecho. Y entonces me dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con la servidumbre, con la superficie? Es que justamente cuando hay constituido un derecho de superficie es cuando, para algunos, este principio se excepciona o bien queda suspendido o no se cumple o se invierte, depende de la interpretación que se le dé. Lo cierto es que cuando tenemos constituido, y ahora lo vamos a poder constituir en su totalidad al derecho real de superficie, vamos a tener una suspensión o una excepción a ese principio de accesión. ¿Qué quiere decir con esto? Que en la superficie, en la superficie, el titular del derecho de superficie va a ser propietario de lo construido, de lo plantado, de lo forestado. ¿Qué es la superficie? Medianamente todos tenemos idea de qué se trata porque
a partir de la sanción de la ley 25.509, a principios del año 2000, tenemos derecho real de superficie forestal. Con una ley que podemos cuestionar porque fue una ley que salió para un sector determinado, el derecho de superficie forestal salió para la industria forestal, como su nombre lo indica, si bien después en muchas jornadas nacionales de derecho civil y se ha escrito mucho, se amplió el objeto, ya hoy, incluso con la ley 25.509 vigente como está hoy, no hay ninguna duda que se puede constituir derecho real de superficie forestal, no solo para plantar árboles, sino para plantar cualquier cosa. Me refiero a plantaciones mayores o menores, incluyo la soja, maíz, trigo, lo que fuera. O sea que eso hay consenso que eso se puede hacer sin ningún tipo de inconveniente. Ustedes me dirán, ¿por qué no se ha hecho mucho? Y por desconocimiento. Ya decía Chovenda, un procesalista europeo magnífico, que las instituciones son buenas y fructifican siempre y cuando las demos a conocer. Si nosotros, que somos los operadores jurídicos, los operadores técnicos, que manejamos la figura, no las hacemos conocer, no van a prosperar. Hoy, lamentablemente, no se han hecho muchas superficies utilizando con el objeto de plantaciones menores, yo estoy seguro que por desconocimiento. Y me hago cargo de mi papel de escribano, que cuando nos llevan para hacer una superficie, que le decimos, pero vamos a hacer un arrendamiento, que ya lo tengo en la computadora grabado, no me compliques. Es por eso que a nosotros nos dicen que hacemos nada más que donaciones, compraventas y cesiones. Siempre tratamos de moldear la figura para llevarla al modelo que ya tenemos hoy. Muy bien. Entonces, ¿qué es el derecho de superficie? El derecho de superficie es un derecho real en virtud del cual el titular de ese derecho puede usar, gozar y disponer de un inmueble ajeno. Usar, gozar y disponer de un inmueble ajeno con la característica que lo plantado, lo construido o lo forestado le pertenece. Es por eso que la ley 25.509, que va a estar vigente hasta agosto porque en agosto se deroga en su totalidad la ley de superficie forestal, con no muy buena técnica, cuando crea el derecho real de superficie, cuando en su artículo 2 lo define, comienza diciendo que es un derecho real sobre cosa propia. ¿Por qué se critica ese artículo? Porque la ley 25.509 está regulando, está definiendo el derecho de superficie forestal directamente como que si fuera la propiedad forestal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros cuando hablamos de superficie? En general, forestal, de construcción, lo que fuera. En primer lugar, tenemos que ver los dos planos del derecho de superficie. Si tenemos en claro los dos planos del derecho de superficie, vamos a entender el derecho. No hay ninguna duda que el derecho real de superficie yo lo ejerzo sobre un inmueble que es de otro, que es ajeno. Y entonces, ¿por qué la ley actual nos dice el derecho de superficie es un derecho sobre cosa propia? Y porque está mal definido. El Código Nuevo, en el artículo 2114, fíjense cómo lo define. El derecho de superficie es un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno. Se constituye, está hablando del plano del inmueble ajeno, que otorga al titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según las modalidades de su ejercicio y plazo de duración, establecidos en el título suficiente para su constitución y dentro de lo previsto en este título y las leyes especiales. Entonces, lo comienza definiendo como corresponde, como un derecho que se ejerce sobre un inmueble ajeno. Y más adelante, cuando habla de la propiedad fiduciaria, ahí sí habla de la propiedad fiduciaria. O sea, lo que es sobre cosa propia es la propiedad fiduciaria, superficiaria, perdónenme. Lo que es sobre cosa propia es la propiedad superficiaria. Entonces, me interesa mucho que distingan bien esos dos planos.
En los árboles se ven bien cuando la forestación. Yo ejerzo el derecho sobre un inmueble en el cual planto los árboles. Luego, cuando los árboles crecen y los corto, son míos, los vendo y listo. Nos cuesta más entenderlos cuando hablamos de superficie edificada. ¿Cómo si yo hago un edificio en un terreno que es de Juan, ese edificio es mío? Bueno, en primer lugar, porque el principio de accesión se invierte, no se cumple, se suspende. Y en segundo lugar, porque es un derecho de propiedad que yo tengo temporario, como hay muchos derechos de propiedad que son temporarios, que están sujetos a un plazo. O sea que es un derecho imperfecto. Ya vamos a hablar algo de la naturaleza jurídica. Muy bien. Antes de ir a la ley en particular al análisis, le digo dos palabras del derecho comparado. O sea, no es que nosotros estamos innovando en este tema, sino que ya está regulado en gran parte del mundo. O sea, nosotros venimos a regularlo ya con muchos antecedentes, o sea que no es algo novedoso. El derecho español lo tiene, lo que pasa es que algunos derechos lo tienen solamente como lo teníamos nosotros para las plantaciones, otros solo para las construcciones, y la mayoría lo tienen como lo vamos a tener nosotros ahora para todo, para plantaciones, forestaciones y construcciones. Por ejemplo, solamente para construcciones lo tiene el Código de Bolivia del año 75, el Código de Perú del año 85, el derecho alemán, el Código alemán, el Código Civil italiano del 42. Para las dos, como nosotros, lo tiene el Código Civil brasileño, lo tiene el Código Civil de Portugal, lo tienen el Código Civil de Quebec, que es muy importante porque así como el Código Civil de Quebec del año 94 fue fuente de nuestro fideicomiso, también es fuente de la superficie nuestra. Para esta ley y para el proyecto del 98, que a su vez es fuente de esto. No nos olvidemos del proyecto de Código Civil del 98, ese proyecto que no llegó a sancionarse, pero que fue muy importante porque le sirve de base mucho a esto. Si bien tiene algunas diferencias, el proyecto del 98 también regulaba, a diferencia de los anteriores, del 87 y del 2003, regulaba la superficie amplia, para forestar y para construir. El proyecto 98 decía para forestación y construcción. Este yo creo que es mejor, porque ya absorbió todas las jornadas, los debates que hubo en cuanto a las plantaciones menores. O sea, este ya no deja ninguna duda, porque dice plantaciones, forestaciones o construcciones. El proyecto 98 decía forestación y construcción. Si estaría vigente el proyecto 98, estaríamos discutiendo todavía si las plantaciones menores se podrían. O sea, con esto no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Para qué nos sirve el derecho a superficie? ¿Es útil? ¿Será útil? ¿Será aplicado? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Podrá cuajar en nuestra idiosincrasia? Yo creo que sí. Si lo damos a conocer bien, yo creo que sí, porque tiene muchas ventajas. Muchos dicen, porque si ustedes leen a Albadalejo, que es un tratadista español, él dice que por ahí no sé si va a andar mucho, y hablando de España él, porque hay muchas instituciones que cumplen el mismo fin que la superficie. Y sí, es verdad. Yo con un fideicomiso también puedo llegar a cumplir el mismo fin, pero no es lo mismo la estructura de un fideicomiso con todo lo que significa, fiduciante, fiduciario, beneficiario, fideicomisario, con toda esa estructura compleja, que un derecho simple como es la superficie. El titular del inmueble y el superficiario. O sea, es mucho más directo, más económico, más fácil de llevar adelante. ¿Y en qué situaciones podemos usar el derecho a superficie? Ya cuando debatamos ahora vamos a ver que infinidades, para lo que se nos ocurra, podemos usar el derecho a superficie. Más ahora que tenemos el derecho genérico para construir, desde construir una playa de estacionamiento en un terreno baldío en el centro, es el ejemplo que yo siempre doy a los chicos en la facultad. Yo tengo un terreno baldío en el centro de la ciudad y lo quiero guardar para mis hijos, pero no puedo pagar ni los impuestos, ni el impuesto inmobiliario. Viene el agrimensor, que es una persona adinerada, y dice: yo voy a hacer una playa de estacionamiento de 3 pisos, pero la voy a utilizar por 10 años. ¿Y qué me molesta a mí? Está bien, hágala.
tal vez me paga los impuestos, me paga un pequeño canon. Él va a invertir 100 y va a ganar tal vez 400. Pero yo no me puedo fijar en eso. Lo que yo me fijo que a los 10, 15 años, cuando yo quería tener el terreno para que mis hijos estudien, para lo que fuera, está la plaza de estacionamiento. Para eso tengo todos los medios para ir, para controlarlo, que le haga como lo debe hacer, que invierta lo que debe invertir y que la obra se haga correctamente. Pero se puede aplicar para lo que ustedes quieran, para utilizar las terrazas en las ciudades donde no hay terrenos. Yo tengo entendido que acá en Rosario se utiliza el derecho de servidumbre, en muchos casos para hacer construcciones, muy mal hecho porque la servidumbre no tiene esas facultades, pero la superficie es perfecta. ¿Por qué yo si tengo un inmueble y viene una persona con su cónyuge y dice, bueno, tenemos 60 años, queremos un derecho a construir un departamento en la terraza, lo vamos a usar por 25 años o por 30 años? Y después cuando se cumple el plazo, a mí me queda el departamento para mí y aparte le puedo cobrar un canon que he pactado. En muchas ciudades eso ya se está utilizando. En Santa Fe, por ejemplo, parece mentira, es la cabeza que tenemos nosotros que a veces creemos que es difícil, pero en Santa Fe, en el puerto de Santa Fe, acá no sé si se hará también, hicieron ese emprendimiento Amarras, que es otra cosa, pero es muy parecido porque es terreno público del puerto. Y ahí hicieron unos edificios muy lindos y que algunos valen $300.000 los departamentos. Y por 30 años. Lo compran por 30 años tienen que entregar. Y usted dice, ¿quién lo compra? Todos se vendieron, todos están haciendo otro. Es impresionante. Hay que entender cómo funciona. O sea, el terreno es muy valioso en algunos lugares. Y más con esta ley que tenemos nosotros ahora, con este código que nos va a permitir jugar de distintas formas. Nos va a poder permitir jugar con el subsuelo, con la rasante, con el vuelo, con la parte, digamos, rural. O sea que no va a haber ninguna limitación. Por eso es tan importante que lo entendamos y que lo demos a conocer. Seguimos con el concepto. Entonces, no hay ninguna duda que es un derecho real, ya está incorporado, habrán visto en otras charlas que vi ahí que tenían, que lo han dado como un derecho real, no nuevo, sino lo han ampliado el objeto, o sea que el objeto ahora genérico, que se ejerce sobre un inmueble ajeno, que permite usar, gozar y disponer. Ya después vamos a explicar qué quiere decir la ley cuando habla de usar, gozar y disponer jurídica y materialmente de ese inmueble. O sea, es un derecho mucho más amplio que el usufructo, que es el otro derecho parecido, digamos, que se ejerce sobre un inmueble ajeno. El usufructo, el único derecho que me da a mí, y sigue exactamente con algunos cambios igual en el Código Nuevo, es usar y gozar un inmueble, pero sin hacer ninguna modificación si no tengo autorización. O sea que no soy dueño de nada y con lo terrible que se extingue cuando se muere el titular. Otra virtud del derecho de superficie es que se transmite mortis causa. Se muere el titular, el derecho no se extingue. Eso es muy importante. Para hablar de la naturaleza jurídica tenemos que hablar de qué derecho le queda al titular del inmueble y qué derecho adquiere el superficiario. Al titular del inmueble le queda un derecho real de dominio imperfecto. ¿Por qué? Porque está desmembrado, porque sus facultades están disminuidas. Una modificación que tiene el Código Nuevo con respecto a la Ley 25.509 es en cuanto a las facultades. Incomprensiblemente, la Ley 25.509 de superficie forestal dice, porque está vigente todavía, que el titular del inmueble puede enajenarlo, o sea, sería el nudo propietario, pero no puede gravarlo con otros derechos. Entonces todos nos preguntamos, ¿por qué no lo puede hipotecar la nuda propiedad? Si el nudo propietario cuando hay un usufructo puede hipotecar, ¿por qué no puede hipotecar el nudo propietario cuando hay una superficie forestal? Está bien que no pueda constituir otros derechos reales que afecten el ejercicio de la superficie, pero no hay ningún impedimento para que constituya derechos de garantía, por ejemplo, una hipoteca. ¿Para qué sacar del mercado y no permitirle utilizar esa fuente de financiamiento al nudo propietario? El Código Nuevo, con buen criterio,
le permite al propietario ejercer todos los derechos, hipotecar, gravar, sin ningún tipo de limitación, salvo aquellos que perjudiquen. No voy a constituir un usufructo porque ya el que está poseyendo, el que está utilizando, es superficiario. Muy bien. Vamos a hablar de las modalidades. El artículo 2115 del Código Nuevo, Civil y Comercial, nos dice cómo pueden realizarse esas construcciones o plantaciones. El superficiario puede realizar construcciones, plantaciones o forestaciones sobre la rasante, el vuelo y subsuelo. Eso se refiere a construcciones, no voy a plantar en el subsuelo ni en el vuelo, pero en general yo puedo construir o forestar sobre el suelo, subsuelo o el vuelo. Y ahí está el primer tema que tenemos que ver bien con los agrimensores y con catastro. ¿Qué pasa con esa construcción que se hace en el vuelo? ¿Es una propiedad nueva? La ley me dice que es una propiedad. Yo creo, y bueno, ya otros derechos como el español lo tienen regulado, que hay que crear a los efectos catastrales un nuevo inmueble que va a durar lo que dure. Después, cuando se extinga, si el propietario lo quiere dividir por alguna de las normas posibles, lo dividirá, por ejemplo, propiedad horizontal, pero si no, se confundirá y ahí desaparecerá la segunda, partida catastral. Pero a los efectos catastrales no hay ninguna duda que lo que se construye, estoy hablando de construcciones, no de plantaciones, lo que se construye a los efectos catastrales es un inmueble nuevo, ¿sí? Porque es de propiedad temporaria del superficiario. Y para eso está la función, ¿quién va a tener que hacer esa descripción? Que si bien cuando veamos la parte de registración vemos que la ley, el Código Nuevo no dice nada, como decía la ley 25.509, porque se aplican las normas genéricas, ya lo voy a explicar, en la parte registral, para registrar en el folio correlacionado esa construcción nueva, vamos a necesitar un plano para que el escribano, cuando haga la escritura pública, lo describa. Si no, no lo vamos a poder inscribir. Entonces, ahí el agrimensor va a tener que hacer el plano correspondiente. Con ese plano se generará, según las reglamentaciones que oportunamente se harán, la nueva partida catastral que va a estar relacionada al inmueble madre, y a partir de ahí se podrá inscribir en el registro, en el folio correlacionado. Ya vamos a hablar de la registración. Muy bien. Esto está relacionado con el artículo que sigue. Yo voy artículo por artículo porque son poquitos, así nos queda bastante orgánico, digamos, y sigo un método. El artículo 21.16 nos habla del emplazamiento y nos dice que el derecho real de superficie se puede constituirse sobre todo el inmueble, ¿sí?, o sobre una parte determinada con proyección en el espacio aéreo o en el subsuelo, o sobre construcciones ya existentes aún dentro del régimen de propiedad horizontal. Primera vez que el Código Nuevo nombra el derecho real de propiedad horizontal. ¿Qué quiere decir acá en esta primera parte? Que en un régimen de propiedad horizontal yo perfectamente puedo constituir un derecho real de superficie para edificar. Por ejemplo, darle la terraza para que, el ejemplo me van a tirar con las carpetas, pero para que una antena ponga la antena de telefonía celular. Cosa que no es un buen ejemplo porque ya la están sacando por todos lados. Pero se puede usar para lo que fuera. Lo que quiere decir acá, que no importa que el inmueble esté en un régimen de propiedad horizontal, o yo le puedo dar la terraza para que un tercero construya, qué sé yo, un spa, a partir del piso número 10, de 2 pisos sobre la terraza, que lo explote, lo utilice por 15 años, por 10, por lo que pactemos, y después eso queda de propiedad del consorcio. Más ahora que en el régimen de propiedad horizontal regulado por el Código Nuevo, ya no hay ninguna duda que el consorcio es persona jurídica. Esa discusión que tenemos con la actual ley 13.512. Entonces, a eso se refiere. Lógicamente, si leemos la propiedad horizontal, como está en el Código, e incluso la vigente, se va a necesitar la unanimidad.
porque son decisiones que involucran y que modifican los espacios comunes y demás. O sea que no se va a poder hacer por mayoría ni simple ni agravada. Pero si hay unanimidad, no hay ningún inconveniente para que se haga eso, o para que se hagan cocheras. Por ejemplo, en un edificio o en un terreno que esté pegado al edificio sometido al régimen de propiedad horizontal. O, por ejemplo, en un club de campo, hacer un gimnasio, hacer un salón de fiesta, hacer lo que fuera. Ustedes saben que ya lo van a ver mañana con DEOS, los conjuntos inmobiliarios. Los conjuntos inmobiliarios ahora van a estar sometidos al régimen de la propiedad horizontal. Y han hecho un pequeño cambio. Parece mentira, pero yo fui comprando los códigos cuando se imprimían y iban pasando los proyectos y cada uno que pasaba por alguna oficina le hacían algún cambio. Y cuando vos leías uno, era distinto, era impresionante. Muchas cosas de lo que hablamos acá con los agrimensores en Rosario cambiaron. Por ejemplo, en esto de la propiedad horizontal de los conjuntos inmobiliarios, el código decía que todos los clubes de campos existentes podrán someterse al régimen de la propiedad horizontal, y le cambiaron la palabra y de podrán por deberán. O sea que ahora todos los clubes de campo y los conjuntos inmobiliarios que hay en el país deben someterse al régimen de la propiedad horizontal. Y ustedes me dirán, ¿pero quién nos va a obligar? Y no van a ir de oficio convirtiéndolos en propiedad horizontal, pero bastará con que alguno de los integrantes del club de campo se levante mal humor y presente una demanda para que se someta al régimen de la propiedad horizontal, y como es una norma imperativa, habrá que someterlo. Entonces ahí va a haber que hacer muchos planos. Siga sumando, siga sumando. Ese es un buen dato, podemos incentivar a los... ¿Cómo pagar los gastos de la demanda? Y sí, porque esos planes va a haber que hacer todo. Entonces, ¿qué les quería decir? Que en un régimen de propiedad horizontal, con todo lo amplio que es, se puede someter y constituir un derecho real de superficie. Muy bien. ¿Quiénes pueden constituir derecho real de superficie? El artículo 2118 habla de titulares de dominio, condominio y propiedad horizontal. Esos son los que están legitimados a constituir. Propiedad horizontal, recién hablamos, que no hay ningún inconveniente. Titular de dominio, más fácil. Y condominio. En el condominio es similar al régimen de la propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque se va a necesitar la unanimidad. O sea, en el condominio vigente, si bien el condominio tiene bastantes modificaciones en el Código Nuevo, como por ejemplo que el abandono beneficia a los otros condóminos y el tema de la administración, de las asambleas y demás, en esto no ha cambiado. O sea, yo para tomar una decisión sobre la cosa objeto del condominio necesito la unanimidad. O sea, en el condominio yo voy a poder someter a unanimidad, pero voy a necesitar, igual como lo pide ahora el actual artículo 2680-82, la conformidad de todos los condóminos. Y el artículo 1990 del Código nuevo también pide lo mismo, pide la unanimidad. O sea que en eso no cambia. Si bien se puede constituir, se requiere esa unanimidad. Muy bien. ¿Qué plazos tiene? Siguió parecido a como estaba. 50 años para forestación sigue igual, y se agregan 20 años más cuando es para construcción. O sea que está bien, me parece, porque hay algunos emprendimientos edilicios que merecen más plazo. Lo que no quiere decir que tengamos que necesariamente darle todo ese plazo. Podemos constituirlo por el plazo menor sin ningún tipo de inconveniente. Este derecho de superficie que se ha utilizado en Europa de la posguerra, ustedes no se imaginan cuánto, cómo se reconstruyó la Alemania de la posguerra con este derecho de superficie, donde estaban las ciudades devastadas y no había, las personas le había quedado el terreno con los escombros, y venía el inversor y ofrecía construir un edificio
construía el edificio, le daba 1 o 2 departamentos para ellos y el resto lo administraban ellos, eran titulares de la superficie por 20, 30 años, y cuando se cumplía el plazo, todo el edificio quedaba para los propietarios del terreno. Mucho se utilizó, mucho. Sin ir más lejos, el edificio del Palacio de las Naciones Unidas de Ginebra está construido con derecho de superficie, en un terreno ajeno. ¿Vamos bien así o voy muy rápido? Ahora te pide otra más ahora. No, tengo otras más. Calculo que habrá algunas escrituras que hacer también, Sí, ¿no? sí, después les paso la dirección. Vamos al tema de la adquisición. ¿Cómo se constituye el derecho real de superficie? La ley actual 25.509 hablaba de contrato oneroso gratuito, e incluso ya se metía con la forma. La ley actual en el artículo 5 dice contrato oneroso gratuito y forma de escritura pública y debe inscribirse a los efectos de la publicidad y oponibilidad a tercero. El Código Nuevo no se mete. ¿Por qué no se mete en lo otro? Porque no es necesario. Directamente se aplica la ley registral 17.801, que va a seguir vigente, gracias a Dios que no se hizo constitutiva como se pensaba, como lo habían escrito, se cambió, sigue vigente con algunas pequeñas modificaciones de número de artículos, y se aplica lo que habla de la forma del Código mismo, que es igual que ahora. Los derechos reales sobre inmuebles requieren escritura pública. Y el artículo 2 de la ley 17.801, que sigue vigente, habla también que para la publicidad y oponibilidad deben inscribirse los derechos reales sobre inmuebles. Entonces, está bien que el Código Nuevo no diga, como dice la ley actual, escritura pública más inscripción y contrato. Acá directamente, cuando habla de la adquisición, el artículo 2119 dice: el derecho de superficie se constituye por contrato oneroso gratuito y puede ser transmitido por acto entre vivos o por causa de muerte. Ahí tenemos dos supuestos. No confundamos la constitución con la transmisión. La constitución es por contrato, oneroso o gratuito. Lo que es transmisible por causa de muerte o por contrato oneroso o gratuito es el derecho una vez constituido. Son dos situaciones, ¿se entiende eso? Distinto. O sea, para constituirlo solo por contrato. Incluso, dice que no puede adquirirse por usucapión. Está bien, porque muchos decían que no, si son los mismos requisitos que para adquirir el dominio, ¿cómo voy a adquirir la superficie? Es como la usucapión en el usufructo, que es medio inutilizable. Lo que sí modifica esto, que habla de la prescripción breve. La prescripción breve, que es la de 10 años y va a seguir igual, dice que es admisible a los efectos del saneamiento del justo título. La prescripción breve. La prescripción breve es aquella que hace adquirir un derecho de propiedad, y en este caso puede ser el de superficie, cuando yo tengo un justo título. ¿Qué es el justo título? Título no tomado como forma, sino como causa del derecho, como título. Un contrato de compraventa con la forma requerida, pero que tiene un defecto en el fondo. Por ejemplo, el que firmó esa escritura o ese contrato no era el dueño o no tenía capacidad. Ese es un justo título. Y la buena fe del que adquirió, que creía que le estaba comprando el que era dueño, por ejemplo. En muchos casos por ahí que se engaña al escribano, vienen con un documento y falso, el hermano firma la escritura de constitución de compraventa, por ejemplo, y vende un terreno, y el que compra de buena fe tiene su título en su integridad, con forma y con la parte de fondo y de forma, y resulta que tiene buena fe, y resulta que el que vendió no era el dueño, sino era otra persona. Entonces, a eso se refiere la ley con justo título. O sea, el boleto compraventa no es un justo título. Justo título tiene que tener todos los requisitos de fondo y de forma con alguno de esos defectos que yo le indiqué. En ese caso solamente yo puedo adquirir por usucapión por 10 años. ¿Cuál es la modificación que tiene aquí la ley? ¿Qué nos dice? Que es admisible la usucapión breve, que es la con justo título, a los efectos de sanear el título. Esto trajo una gran discusión hasta el día de hoy. Hay muchos autores que hablan que la prescripción corta, que se llama breve, no se puede ejercer por vía de acción.
Ariane, muchos autores dicen que no se puede ejercer por vía de acción, solamente por vía de excepción. Porque yo ya soy dueño. Si él me demanda el verdadero dueño, yo digo, no, yo tengo justo título y buena fe, puede. Muchos decíamos que no, que yo no, a mí no se me puede privar si yo por ahí me entero que ese título que yo tenía, que yo era de buena fe, pero resultó ser que yo a los 15 años me entero que no, ¿por qué yo no voy a tener el derecho de sanear mi título? Y acá esa discusión está perfectamente aclarada. O sea que es admitida la usucapión breve en el efecto de sanear el título. Y después que está constituido el derecho, yo lo puedo transmitir libremente. Puedo transmitirlo por actos entre vivos, gratuitos o onerosos, o por actos mortis causa, con un testamento, o incluso puede formar parte de una sucesión intestada, sin ningún tipo de inconveniente. Muy bien. Vamos a las facultades, que ese es un tema interesante. ¿Quedó claro el tema de la registración y demás? Bueno. Lo vamos a poner por las moderaciones. Acá me ha cortado la libertad de contestar. No, por favor. Después. No, bueno, está bien. No, dos palabras nomás, porque tal vez lo expliqué muy rápido. Como todo derecho real, el derecho de superficie se debe registrar en el registro de la propiedad inmueble. La ley actual 25.509 dice que se debe registrar expresamente. El código no dice nada, pero se aplican las normas generales. O sea, es así de simple. Lo que tampoco dice nada, que eso lo decía la ley 25.509 y yo creo que se va a mantener, es que se va a registrar en una matrícula correlacionada, separada. ¿Qué quiere decir en derecho correlacionada? Que son diferentes matrículas, pero que va siempre con la otra. Está relacionada a la matrícula madre, digamos. O sea que esa técnica registral de inscribir la superficie se va a tener que seguir haciendo igual. O sea, el registro va a tener que confeccionar una matrícula nueva donde conste la propiedad superficiaria, porque más que con toda esta amplitud que tenemos, puede ser que no coincidan las superficies, puede ser que sea una parte parcial. Entonces, ahí va a requerir, y ahí va la segunda, un plano nuevo, por supuesto, y cada vez, porque el tema es, hay que distinguir, ¿qué pasa si yo constituyo sobre todo el inmueble y si constituyo sobre el vuelo o por una parte parcial? Ahí necesariamente voy a tener que tener una mensura, porque el registro solamente ingresa para su anotación y registración documentos que hacen fe por sí mismos. En ese caso, el único documento, yo no le puedo hacer un plano alzado a mano con el escribano y decirle así, tantos metros, porque entonces voy a necesitar una mensura para que inscriban dónde se va a ejercer el derecho de superficie cuando es parcial. Lo mismo que cuando se hace en el vuelo o en el subsuelo. Muy bien. El modo, ese modo famoso, la tradición, se sigue estando. O sea, la tradición va a seguir estando y va a haber que hacer tradición del inmueble como en el usufructo, como acá hay alguna que no nos vamos a detener ni mucho menos. En el derecho español, cuando en la ley de suelo, que fue lo que recogió el derecho de superficie y los textos refundidos del año 2008 y demás, introdujeron una modificación. En el derecho español, la inscripción del derecho de superficie es constitutiva, así como es la hipoteca. El derecho español, la hipoteca es constitutiva porque lo dice la ley hipotecaria. Después, todos los otros derechos son declarativos. El derecho de superficie también, porque agrega la palabra y, o sea, se debe inscribir el título en escritura pública y van a hacer y la inscripción registral. El argumento que dan ellos es que se puede perjudicar a terceros, porque si yo constituyo un derecho real de superficie para edificar y resulta que todavía no se empezó a edificar porque se puede esperar mucho tiempo, puede venir un tercero y contratar, y si no está inscripto, no darse cuenta. El asunto es si está ya construyendo, ahí sí ya no tendría buena fe. Pero ellos optaron por eso, cosa que en nuestro código no es así. Para nosotros sigue siendo simplemente declarativo.
Muy bien. Y el modo sigue siendo la tradición. Las facultades, aquí también tenemos algunas modificaciones. Tenemos que hablar de las facultades tanto del titular de dominio como de las facultades del superficiario. El titular de dominio ya se las dije, son la que tiene de enajenar, de grabar y demás. Lo que nos interesa son las facultades del superficiario. La ley actual 25.509 es una ley, tiene un texto bastante confuso, que trajo bastante dudas. El artículo, por acá me parece que lo tenía escrito yo, el artículo 2, que es el que da el concepto, lo leo para no equivocarme, que yo ya se los conté como era al principio, que comienza diciendo: el derecho real de superficie forestal es un derecho real autónomo sobre cosa propia, temporario, que otorga el uso, goce y disposición jurídica de la superficie del inmueble ajeno, para realizar forestación o silvicultura y hacer propio lo plantado, o adquirir la propiedad de las plantaciones existentes. Y la duda la trae en el último renglón. Dice: pudiendo grabarlas con derecho real de garantía. Entonces, hoy el derecho vigente parece, porque está hablando de la propiedad superficiaria, que las forestaciones se pueden grabar con derecho real de garantía, lo que trajo muchas discusiones, porque ¿con qué derecho lo voy a grabar? Los derechos reales. Los derechos reales son hipoteca, prenda y anticresis. Y ustedes me dirán: bueno, los árboles son un inmueble, lo puedo hipotecar, pero si los corto no son más inmuebles, lo dejo al acreedor. Y ha habido muchos casos que han cortado las plantaciones rápido y de noche. Entonces no. Puede hacer prenda, claro, puede hacer una prenda, pero para hacer prenda tengo que cortar los árboles porque es sobre cosas muebles, no van a crecer si los corto. No voy a llevar al banco 5 hectáreas de árboles cortados para grabar con prenda. Entonces, esta mala redacción, que en realidad el proyecto del 98 decía que se puede hipotecar el derecho, decía el proyecto 98. Esto que sigue el lineamiento del proyecto 98, cuando habla del objeto, eso lo habrán visto hoy, tal vez cuando vieron la parte general, cuando habla del objeto de los derechos reales, nos hace un cambio. El artículo 1883 dice que el derecho real se ejerce sobre la totalidad de una parte material de la cosa y agrega: el objeto también puede constituir en un bien taxativamente señalado por la ley, en un derecho. O sea que a partir de este código ya no hay ninguna duda que el objeto de los derechos reales no solo van a ser las cosas, sino también en algunos supuestos los derechos, cuando la ley lo diga. Y este es un caso que la ley lo dice. En el proyecto 98, que tenía un artículo similar acá, cuando hablaba de las facultades decía que el superficiario puede hipotecar su derecho. Esta redacción yo creo que está mucho mejor, porque dice el artículo 2120: el titular del derecho de superficie está facultado para constituir derechos reales de garantía sobre el derecho de construir, plantar o forestar. O sea, yo puedo hipotecar, por ejemplo, mi derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo hipoteco por una obligación, no cumplo la obligación, viene el acreedor, ejecuta y lo que se va a rematar es mi derecho, que lógicamente va a tener incluido todo lo que hay en ese derecho de superficie. Pero agrega algo más acá, no se quede en el derecho. Dice: o sobre la propiedad superficiaria. Entonces, que acá no solo que amplía respecto del proyecto 98, no solo hipotecar, sino que cualquier derecho real, sino que aparte de sobre el derecho se puede grabar con derecho de garantía la propiedad superficiaria. En esta lógica sí está bien, porque no son árboles en muchos casos. Le doy un caso, por ejemplo, vamos a ver más adelante, ahora ya falta poco, no se pongan tensos. Vamos a ver que se puede someter a la propiedad horizontal el derecho de superficie. Entonces, perfectamente yo, si tengo varias unidades funcionales, el superficiario estoy hablando, puedo hipotecar una unidad funcional. Lógicamente que se hipoteca y el que compre eso va a tener la duración de la superficie. Es así de simple. O sea que acá está bien sí que diga que se puede grabar con derecho real la propiedad superficiaria. Con los árboles no, porque era prácticamente imposible.
Muy bien. Después las otras facultades que ya las dijimos, podrá usar, forestar, plantar, construir, hacer todo lo que ustedes ya saben. Y lo que es interesante es la última parte del artículo 21.20, que dice, que yo creo que a ustedes eso les preocupa: el superficiario puede afectar la construcción al régimen de la propiedad horizontal. No se confundan, o sea, no es, esto es el propietario, se está refiriendo, perdón, el superficiario, se está refiriendo a la propiedad superficiaria. Lo que veamos hoy es que en un régimen de propiedad horizontal se puede constituir superficie. Acá lo que estamos viendo, que sobre la propiedad superficiaria se puede afectar al régimen de la propiedad horizontal con separación del terreno perteneciente al propietario. Acá tenemos otra excepción, en el cual el terreno sigue siendo del propietario, o sea que solamente la construcción se afecta. Acá excepción ese principio que tenemos hoy, que el terreno es necesariamente común de todos los integrantes de la propiedad horizontal. Excepto pacto en contrario, puede transmitir y gravar como inmuebles independientes las viviendas locales u otras unidades privativas durante el plazo del derecho de superficie sin necesidad de consentimiento del propietario. O sea que, vamos a un ejemplo, yo en un terreno ajeno constituyo un derecho real de superficie para edificar, para hacer un edificio de 10 pisos, por 25 años, por 30 años, yo sacaré mis cuentas, lo que dé. Por 30 años, si hago 40 departamentos, yo puedo ir a un agrimensor que me haga el plano para someter al régimen de propiedad horizontal, hago una escritura pública y someto al régimen de la propiedad horizontal la propiedad superficiaria. Y durante esos 30 años, ¿para qué está esto? Para una correcta administración de la propiedad superficiaria. Entonces, en todo ese tiempo, todos los que ocupen, incluso los puedo enajenar separadamente por unidad funcional, cosa que si no sería muy difícil. Entonces yo puedo venir y decirle, tengo este inmueble sometido a propiedad horizontal que va a durar 30 años. Bueno, yo lo voy a transmitir a él una unidad funcional, lógicamente que por el plazo que dure. Y se aplican las mismas normas que la propiedad horizontal. Ese es el espíritu, digamos. Lógicamente habrá que hacer planos, habrá que hacer todo lo mismo que en una propiedad horizontal común. Correcto. Eso, señor. Muy bien. Bueno, yo estoy viendo la hora, veo que me estoy extendiendo, pero voy a pasar algunos temas medio por arriba. Con respecto a los últimos temas, que quiero hablar dos palabritas de otra cosa acá que tengo anotado. Con respecto a los temas que faltan, son más temas jurídicos, digamos, que es, por ejemplo, la extinción. ¿Qué pasa si se destruye el inmueble? Estoy construyendo, viene una inundación, viene lo que fuera, se destruye una plantación, viene granizo, la forestación, lo que fuera, hay derecho de construir. Lo que pasa que la ley me pone plazos. Depende si es para construir o si es para plantar. Acá alargó un poco los plazos de la ley. Habla de 6 años para construcción y 3 años para forestar. Y cuando habla de la extinción, esto es algo que sigue más o menos los lineamientos de la ley actual, el derecho de construir, plantar o forestar se extingue por renuncia expresa, vencimiento del plazo, la renuncia debe ser por escritura pública, vencimiento del plazo, cumplimiento de la condición resolutoria, consolidación. Conciliación es cuando se reúne la calidad de superficiario y nudo propietario en una misma persona. Y por el no uso durante 10 años. Aquí hace el no uso, lo pone en el mismo plazo que los derechos reales sobre cosa ajena, y 5 años para el derecho de plantar. Ahí lo reduce. Y lo interesante es que cuando se extingue, dice el artículo 21.25,
Al momento de la extinción de derecho de superficie por el incumplimiento del plazo convencional, legal, del propietario del suelo, hace suyo todo lo construido, plantado o forestado, libre de derechos reales o personales impuestos por el superficiario. Si el derecho de superficie se extingue antes del cumplimiento del plazo legal o convencional, los derechos reales constituidos sobre la superficie o sobre el suelo continúan grabando separadamente las dos parcelas como si no hubiese habido extinción. ¿Para qué dice eso la ley? Si yo estoy en propiedad horizontal, por ejemplo, y se extingue el derecho, si yo tenía esa unidad funcional, la voy a seguir teniendo. O sea, todo aquel que tenía un gravamen o había contratado con el superficiario, por más que se extinga el derecho y pase el inmueble, se consolida la propiedad con el nudo propietario, me va a tener que respetar el derecho mío por el plazo que dure la superficie. Muy bien. Dos cositas más y ya los libero. Ya hablamos algo de la necesidad de hacer planos de mensura, ¿no es cierto? Y ahí lo que tenemos que ver, tenemos que distinguir distintas situaciones. ¿Qué pasa cuando se da en superficie todo el inmueble? Para hacer un resumen final de eso. ¿Hay que hacer planos de mensura si se da todo el inmueble? Yo en principio creería que no. No le veo si se da todo el inmueble. ¿Qué pasa cuando se da solamente una parte? Tengo un campo de 100 hectáreas y doy 50, 40, ahí sí necesariamente voy a tener que hacer mensura. ¿Qué pasa cuando se constituye una propiedad horizontal? Lo dijimos recién, tendremos que hacer mensura también. ¿Qué pasa cuando se constituye sobre el vuelo o el subsuelo? Mensura, porque ahí creo que ahí es lo más delicado que van a tener. Porque hay veces que va a venir un cliente y les va a decir, yo tengo un terreno, tengo una casa, perdón, y la terraza se la voy a dar para que construya, pero la terraza tiene 10 de frente por 20 de fondo, pero lo quiero dejarme un pedazo de la terraza para mí, por una escalerita que sube, entonces ustedes van a tener que hacer el plano para que se pueda individualizar bien el objeto de lo que las partes quieren, y necesariamente ahí tiene que haber una mesura. Como ven, este derecho es un derecho que por ahí nos suena bastante, un poco raro, que no lo conocemos, que decimos que va a andar, no va a andar, pero yo creo que, sobre todo en ciudades, y en ciudades grandes, y en emprendimientos rurales también, yo siempre yo digo lo mismo. Hoy no está bien echar mano a las figuras tradicionales sin tener en cuenta las nuevas figuras que hay. Porque estamos perjudicando no solo al inversor, sino también al dueño del inmueble. Hoy, por ejemplo, si viene alguien a querer hacer un trabajo serio en un campo, yo tengo un campo y soy una persona que lo heredé y no me interesa el campo y no lo quiero vender. Si viene alguien que quiere hacer una inversión en ese campo y tratarlo bien como corresponde y demás, rotarlo y todo eso, ¿qué figura les puedo ofrecer yo a ese inversor? Un arrendamiento que tenga un plazo máximo de 10 años, un arrendamiento que cuando es más de 6 años es mirado con disvalor por los jueces que dicen, no, acá es muy largo, debe haber alguna trampa. Entonces, ¿qué inversor se va a animar a hacer un trabajo serio si no tiene una figura que lo respalde? Con una superficie, yo le puedo dar 15 años, 20 años, 12 años y puedo fijarle las pautas de lo que quiero que haga. Usted tiene que hacer este galpón, tiene que hacer este alambrado, estos corrales, esta rotación, todo, que después me quedan para mí, y el inversor lo puede hacer porque le dan los plazos, le dan los costos y tiene la seguridad. Hoy la seguridad lo es todo en las inversiones. Bueno, yo no sé si me cedí un poco, pero... Muy bien. No. Damos... Mira, el tema es el siguiente. Si hay poco murmullo, venís bien. Vengo bien. Nada. ¿Empezamos con...? ¿Empezamos? Sí. Bueno, muy bien. Nosotros ahora, después de la disertación... Sí, por supuesto. Agarremos el micrófono. Varios. Evidentemente, en la disertación, inclusive aquellos que vamos seguido a FADA, esto lo veníamos discutiendo ya 2003, 2002. Veíamos que este derecho, y ahora impreso en el código, nos iba a abrir un campo conceptual bastante interesante para debatir y un campo en lo que hace a la práctica y al ejercicio profesional bastante interesante también. En su alocución planteó varias veces la necesidad de los planos y evidentemente también en aquellas jurisdicciones que ya tenemos en vigencia, la ley de catastro,
también va a motivar varias verificaciones. O sea que vamos a tener dos nichos, como dicen los que conocen de la comercialización, dos nichos de trabajo. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a abrir un debate, deberíamos tomar más o menos unos 60 minutos, que obviamente muchos de nosotros seguramente nos surgirá o queramos hacerle preguntas al expositor, lo cual parece excelente. Pero también no nos quedemos solamente en la pregunta y ensayemos nuestros propios conceptos, nuestros pareceres, nuestras interpretaciones, y a ver si podemos, sobre el final, recortar con claridad lo que nos ha quedado del debate, y de este seminario podemos sacar algo también en este punto. Obviamente yo conozco a varios de ustedes y a otros no, así que casi los vamos a señalar por coordenadas. Así que está abierto el debate, y aquel que quiera intervenir, lo único que le pedimos, como ya se hizo en la locución anterior, que se identifique con nombre y apellido. Hola, Gustavo García, director de Catastro de la provincia de Córdoba. Dos preguntas antes, después podremos dar opinión. La primera, el superficiario tiene la facultad de someterlo al régimen de propiedad horizontal. ¿Puede dividir su derecho? ¿Puede? ¿Dividirlo? ¿En qué sentido? Dividirlo, no en propiedad horizontal, sino en una división común. Yo tengo un derecho a construir en 200 metros cuadrados. Pasa que va a ser titular siempre va a ser titular él. O sea, puede hacer dos, como un propietario común, pero puede... si después lo puede transferir. Ah, sí. Podría transferirlo, es decir... Pero es como ahora un titular común hace una mensura. Pero claro. La pregunta mía va apuntada porque nosotros tenemos una cuestión catastral compleja en todo esto. Yo le doy a alguien un derecho de superficie por 200 metros. Él lo quiere dividir en 100 y 100. Y a unos 100 venderlo. Sin la participación del titular de la tierra. ¿Puede hacerlo? Sí, pero él va a seguir... Esa es la primera pregunta. Sí, eso va a ser, sí. Y la segunda es, más preocupante todavía. Propietario otorga derecho de superficie a construir, el superficiario lo somete al régimen de propiedad horizontal, vende las unidades funcionales, como el titular de la unidad funcional. Que en realidad no sería vender las unidades funcionales. Las transfiere. Transfiere el derecho de propiedad superficiaria sobre la unidad funcional. ¿Podría el titular de la unidad funcional someterlo nuevamente a un derecho de superficie, a su derecho de propiedad horizontal superficiaria? Pero eso es muy enrojado. Cuando yo le pregunto, no lo hago sin saber de qué estoy hablando. Lo hago porque veo cómo vienen las cosas. Yo lo voy a plantear, lo vamos a plantear mañana, pero el derecho de superficie como un derecho que tiene su problemática, porque yo puedo hacer grandes urbanizaciones pasando por encima de cualquier tipo de ordenamiento territorial. No. Creo que no. Porque ¿Podría regularlo un municipio el derecho de superficie? Y si hay planos. Y sí, la parte de los planos, sí. Si hay planos. El poder de policía, la parte de edificación, el municipio. Exactamente. Y en la parte geométrica también. Sí, y lo mismo que para hacer el plano de subdivisión para propiedad horizontal. No dice expresamente la regulación, no es uno de los pocos derechos que no larga o no deja en las administraciones o las jurisdicciones locales la regulación de cómo se va a trabajar el derecho. No, yo creo que la parte de la organización urbanística, de los códigos de edificación, siempre están en cabeza de los poderes locales. Eso sí, no tengo duda. Muy bien. Ingeniero Cuatropani del Catastro de San Juan. La pregunta es, respecto a los plus de campo, dice deberá someterlo al régimen de propiedad horizontal. Si a partir de que el Código Civil y Comercial esté en vigencia, le pide un particular que tiene una unidad de dominio o una parcela dentro de un club de camping, como le llamen en distintas regiones, ¿no? Pide un plano para transferir
un certificado catastral para transferir, según también la región de que se trate, la provincia de que se trate, la administración no debe entregarle plano porque ya no está vigente, porque no cumple con la norma. Y depende la forma jurídica que esté organizado. Ojo que hay muchos clubes de campo que en realidad no son clubes de campo, que sino son loteos con autorización para cerrarse, que están dentro de la trama urbana, que las calles han sido donadas y es por eso que tienen título de propiedad. Hay muchos que son dueños. No, perdón. Eso queda afuera. Me explico un poco más con la situación local, a ver si es común a los demás. Usted tiene un loteo donde tiene 20 parcelas, esas 20 parcelas se ingresa y se sale por un pasaje que es común, son todos copropietarios. ¿Pero qué derecho tiene? ¿Son dueños? Son propietarios de sus Entonces, parcelas. queda fuera. Son propietarios de sus parcelas y condóminos del pasaje y de los espacios comunes. Una O sea, barbaridad. que es un mix entre la PH y un loteo Sí, común. hay lugares que lo hacen. ¿Sí? No está dentro del régimen de propiedad, de propiedad horizontal y tampoco un loteo con calle al dominio público. Que es la situación que en general tienen todos con distintas figuras. Sí, pero es una situación... ¿Le debo entregar un plano apto para que pueda escriturar o le debo decir, no, debe usted, por imperio del código, someterlo? Ese caso, justo ese caso, para mí, habría que someter la propiedad horizontal porque es una bomba de tiempo. Tener en condominio las calles y los accesos y las partes comunes, es algo que es insostenible en el tiempo. Hace 20 años que funciona bien, pero ahora me parece que no debería otorgarle plano. Lo que se refiere... Sí, lo que se refiere el Código Nuevo es que todas estas situaciones, por eso digo que en este caso para mí tendría que someterse a propiedad horizontal. Pero lo que pasa es que va a tener el inconveniente que los que no quieran son dueños, porque tienen título de propiedad. Ese es uno de los casos más difíciles. Sí. El otro caso, cuando no hay condominio, sino que están donadas al Estado municipal, en ese caso ya directamente no. Pero este caso es un caso que va a ser muy controvertido porque justo tenemos el condominio y tenemos el dominio sobre la parcela. Va a ser difícil obligarlo al dueño a que someta y a que transmita su derecho. Pero sería muy sano transmitirlo. Carlos Llobelina, agrimensor, Universidad de Tucumán. ¿Qué tal? Mi pregunta es sobre los aspectos de las extinciones del derecho de superficie, sobre todo cuando no es por cumplimiento del plazo, sino cuando por falta de uso se extingue. ¿Cómo es? ¿Debe mediar un instrumento legal? ¿Vamos a tener que ir ante la justicia a demandar el supuesto de incumplimiento para que alguien extinga el derecho de superficie? Bueno, si es por no uso, funciona igual que el no uso en todos los derechos reales. Usted sabe que todos los derechos reales sobre cosas ajenas se extinguen por el no uso. Pero obviamente el juez es el que va a tener que decirlo. ¿Sí? Y las obligaciones que ha asumido el superficiario con la extinción siguen vigentes. O sea, no es que si yo abandono o se extingue por el no uso, esas obligaciones se pierden, digamos, no las cumple. Es por eso que es conveniente siempre, cuando vamos a constituir un derecho real de superficie forestal, dejar bien en claro eso y pactar bien eso y buscar alguna garantía. Porque para el cumplimiento de los deberes del superficiario, yo lo puedo garantizar por cualquier garantía común, tradicional, real o personal o como fuera. O sea que siempre es conveniente que, así como el usufructuario en muchos casos tiene que afianzar para que, por más que no se hace mucho, pero en el derecho de superficie como es distinto que en el usufructo, porque en el usufructo yo uso y gozo de lo que hay, de lo que me da el nudo propietario, pero aquí yo me obligo a construir, a hacer algo, a hacer cosas que cuando hablamos de propiedad superficiaria de construcción va a quedar para el nudo propietario. Entonces siempre es conveniente que yo garantice esas obligaciones. Pero si el no uso tiene que ser judicial. ¿Sí? Ingeniera Alicia Delgado, de la provincia de Entre Ríos.
Me quedó una duda respecto al artículo 21.19 que habla sobre la adquisición. Ajá. La última frase, porque la anteúltima frase dice que no puede adquirirse por usucapión, se está refiriendo al derecho real de superficie, no se puede adquirir por usucapión. Exacto. Pero, dice, la prescripción breve es admisible a los efectos del saneamiento del justo título. La prescripción breve es atendible, es admisible para el derecho de superficie. Sí, sí. Sí, sí. Se admite la breve porque en la prescripción breve es cuando el que constituyó el derecho de superficie no era el dueño o no tenía capacidad. Cumplió con todos los requisitos de fondo y de forma y resulta que después o era incapaz o no tenía legitimación, porque no era el dueño, por ejemplo. Entonces ese superficiario, si era de buena fe y transcurrieron 10 años desde que lo constituyó, la ley le permite que accione por usucapión breve para sanear el justo título, para que ese justo título se convierta en título En perfecto. ese momento pasa de ser superficiario a propietario. No, es para Pero, adquirir ¿y por qué? el Pero derecho de superficie. se está El que le refiriendo. vende a él no le podía vender. No es venta, el que constituye el Bueno, derecho el de que superficie. constituye. Sí. Y el verdadero, el nudo propietario, el propietario, el titular de ese bien, nunca se enteró que O bien no era él y no se enteró, o bien era él y no tenía capacidad. ¿Mm? Entonces, son los supuestos de justo título. Entonces, se refiere al derecho de superficie. O sea, el derecho de superficie no se puede adquirir por usucapión. Sí se puede adquirir por usucapión breve. A eso se refiere con sanear el justo título. Está bien. El micrófono Claro. acá adelante necesito. Claro, sí, si se quiere es una excepción. Lo que pasa es que... ¿Me escuchan? Sí. Lo que pasa es que se acepta eso porque ya estaba constituido el derecho, pero con un título que no era suficiente, era justo, no alcanzaba. Si pasaron 10 años y hay buena fe, así como permite adquirir la propiedad en esas circunstancias, se permite también adquirir el derecho de superficie. Mi nombre es Ada Caneva, soy agrimensora Cava. La pregunta es, hipotéticamente, el superficiario construyó un edificio, lo sometió a propiedad horizontal, etc. Termina el plazo de contrato. En ese caso, pasa la propiedad al titular del terreno. Si no estaba establecido ya en el contrato anterior, no en el contrato de superficie, ¿puede destruirlo el inmueble? ¿Quién? El Superficial. ¿Lo puede entregar destruido? Bueno, pero sería ¿O lo muy puede malo el que hizo el desmantelar? contrato. Uno de los requisitos es prever qué va a pasar con la propiedad superficiaria cuando se extingue el contrato. ¿Es requisito de ley o es requisito No dice nada de la ley, común pero acuerdo? se supone que en la Digamos, no está en ningún construcción, lado. claro, sí. Yo Sí, como si escribano se le llego a escapó, hacer se le un escapó, contrato. digamos. Claro, Si pero, lo quiero desmantelar, después pero yo se creo que ahí desmantela. con una medida de no innovar o una medida de una cautelar se puede evitar que se destruya. Está bien, que se destruya, pero si se desmantela o lo deja, Por eso- es por digamos, eso. Venir a menos al edificio. A eso cuando yo me refería a que debe dar el superficiario garantía suficiente, también me refería a que en el contrato de superficie debe constar todo eso. Todo Que eso. el edificio va a quedar así, asá, con las condiciones de uso que esté y con las ventanas, las puertas, lo que fuera, los ascensores, lo que tenga en su momento. Porque la pregunta viene además a que eso, va, una vez que pasa al titular, va a incrementar el patrimonio. Totalmente. ¿Eso se inscribe nuevamente? Bueno, ahí, si está sometido a propiedad horizontal, yo no dice nada la ley, pero yo creo que Claro. el propietario puede seguir manteniéndolo en ese régimen. En ese caso habrá que hacer un reglamento nuevo y unas modificaciones, pero incluso si no ha habido modificaciones de edilicia, con el mismo plano se puede mantener. ¿Mm? No, pero además contablemente le quiero decir. Bueno, contablemente O sea, deberá... como patrimonio aumenta debe- el patrimonio. deberá reflejarlo, por y supuesto. además entonces eso Claro, tiene que tener una titularidad porque distinta. lo que yo Sí. me refería, la partida catastral, la partida inmobiliaria, lo que fuera, al momento que se extingue el derecho de superficie, hay que darla de baja. No nos Y entretengamos en un solo aspecto, ¿Eh? porque tengo 17 manos levantadas. Bueno, Ahí lo está. que le querés-
Sí, sí, por favor, termina el concepto. Bueno. Lo que yo quería decir que cuando se da de baja catastralmente esa otra matrícula de la propiedad superficiaria, a la propiedad madre, digamos, obviamente va a haber que hacerle los ajustes correspondientes. Cuando se presenten los planes y demás, Catastro va a incrementar la superficie edificada y todo demás a la propiedad Sí, pero no hay común. ley mediante. Sí, pero por eso no nos entretengamos. Sí, Diego Chiquiti, Universidad Massa de Mendoza. No me quedó claro lo que le contestó al colega sanjuanino A ver. respecto a la adecuación a la propiedad horizontal, que a usted le llamó mucho la atención la mezcla de dominio y condominio. Mendoza llevamos, le diría, más de 30 años con nuestra ley de loteo, que es del año 79, Ajá. y la constitución de los llamados barrios privados, loteos privados, nosotros no le llamamos ni country ni club de campo, sino barrio privado, son todos constituidos así. Los accesos, los Zoom, son todos espacios comunes, constituidos en general, fundamentalmente los accesos, como condominios de indivisión forzosa, y nos lo prevé nuestra ley de loteo. Pero el Código Civil no lo permite. ¿Cómo que no lo permite? Igual, plazo, 5 años, perdóname, concentrémonos en el derecho de superficie. Pero Ese es el chiste, pero él iba del debate. Pero 5 años permite el Código Civil la indivisión forzosa en el condominio. Salvo convenio de parte. No, por convenio de parte, por disposición de última voluntad, artículo 27.15 lo dice expreso. Pero le estoy hablando de más de 30 años que se viene haciendo en Mendoza. Bueno. Así como los loteos, tampoco el Código Civil le permite que un loteo donde usted dona las calles la cierre. Porque si son calles públicas tenemos que circular. Está bien, eso está bien, pero en el acuerdo de cerrar las calles hay un compromiso de abrirlo cuando lo pida la municipalidad. El condominio anda bien porque los mendocinos son buenos, pero... A ver, cumple todas las normas catastrales. Sí, pero no del derecho de fondo. El condominio tiene que regularse por el derecho de fondo. O sea que la indivisión forzosa no puede... accesorias del principal. El principal es el lote que está escriturado a mi nombre. No, pero ese es el artículo 27.10 que habla de la indivisión perdurable forzosa cuando son accesorios indispensables. O sea... Son accesorios indispensables, porque si no tengo mi parcela, no tiene acceso pero a la calle pública. Pero un zoom, una calle no es un accesorio, es un lote. ¿Cómo? Un zoom, una calle, lo que se refiere el 27.10 se refiere a accesorios como por ejemplo iluminaciones, estaciones eléctricas, a esas cosas. Lo que pasa es que lo que usted dice es cierto, porque en Santa Fe mismo se utiliza el condominio como una figura para los pasillos en la zona urbana también, en lugar de hacer servidumbre. Pero eso está trayendo cada vez más fuentes de conflictos. Mendoza no tenemos ningún conflicto porque hay parcelamientos grandes y hay parcelamientos pequeños dentro de la ley, donde nos permite un acceso comunero para 3, 4, 5 lotes. Y si yo soy un acreedor y embargo... ¿Usted va a embargar el lote? No, yo quiero embargarle la calle, la parte indivisa que usted tiene sobre la calle. Por supuesto, pero tiene que embargarla con el principal. No quiero porque yo no quiero pagar más impuestos para embargar todo el embargo. Los pasajes comuneros no pagan impuestos, Mendoza. Pero para embargar me refiero. Yo le embargo la calle y el Zoom y yo lo saco remate. Sí, la pregunta es un poco lo que apuntaba Norberto. Walter Romero, ya me presenté del Colegio de Agrimensores de Entre Ríos. En cuanto a las partidas, es una opinión, como hoy planteó el moderador, que se podía emitir alguna opinión. La partida se debería generar y la forma de actualizar las mejoras será con el final de obra, si es un derecho de construcción. Que casi todos los municipios lo tienen previsto a través del plano que hacen los otros profesionales, arquitectos o ingenieros. Cuando yo coincido con eso. De obra. Y lo otro que... Lo pregunto porque quizá no quedó claro. Hoy cuando se explicó el derecho real de superficie, creo cuando habló Norberto, siempre hablamos, y un poco cuando lo dijiste vos, Luis, se hablaba del consorcio, es decir, del espacio de la terraza. Pero también la pregunta es, ¿se puede hacer un derecho real de superficie sobre una propiedad exclusiva? No, sobre una unidad exclusiva, decís vos. Claro, sobre una unidad funcional donde yo tengo propiedad exclusiva.
porque los dos ejemplos que hoy planteaban, digamos, era en sí el consorcio, o sea, la parte aérea del edificio, la parte de abajo, pero por ejemplo, un edificio donde tiene un gran local comercial, toda la planta baja, en el cual el propietario de eso constituir un derecho real de superficie sobre una parte de eso para tener 15 años, para no hacer un alquiler. ¿Y el objeto sería hacer construcciones? No, un cerramiento, digamos, interno, no es un muro divisorio, digamos, dentro de la misma unidad funcional. Porque hay que ver ahí si no colisionás con las normas de la propiedad horizontal, con la modificación de la propiedad exclusiva. La ley no lo prohíbe, pero me parece que por el lado de la propiedad horizontal parece que te puede llegar a tener inconveniente, porque vas a modificar los espacios, por más que sean exclusivos. Porque sería, por ejemplo, para las plantas bajas, los edificios que hay locales comerciales muy grandes, sería una solución también esto. No, pero ahora con la ley de propiedad horizontal tenés los subconsorcios y tenés unas herramientas más que se pueden adecuar a eso, que me parece que es más simple. Bueno, bien. Gracias. ¿Alguien seguía antes de Urcade? Exactamente, ahí. Sí, la pregunta me gustaría saber lo que opina sobre la accesibilidad. Porque, bueno, yo me imagino que si, por ejemplo, en el contrafrente de un edificio urbano uno quiere hacer un derecho de superficie y sobre el derecho de superficie una propiedad horizontal, bueno, el artículo de propiedad horizontal dice que tiene que tener salida a la vía pública. Pero si fuese al revés, creo que no dice nada. Me imagino que deberán las reglamentaciones locales estipular, no sé qué piensan, porque... ¿Cómo al revés? Al revés, o sea, me refiero que, por ejemplo, en un edificio uno, sobre una unidad exclusiva común, aplique un derecho real de superficie y, bueno, sobre una parcela uno... sí, bueno, exactamente eso. O en un campo, una superficie dentro del campo, ¿cómo se accede? La salida a la vía pública, ¿cómo piensa que se debería regular esa situación? No sé si entiende la pregunta. Esa es una cosa. Y la segunda es que habría que tener cuidado en cuanto a la cuestión impositiva, es cómo grabamos esta nueva superficie, este nuevo título, ¿cómo lo grabamos? Porque yo creo que debería ir sobre el edificio y si va sobre la tierra deberíamos descontarla de la parcela madre para que no haya una doble imposición. Habría que tener cuidado con la doble imposición. Me gustaría saber qué piensa en estas dos cuestiones. Bueno, no, con respecto a la primera pregunta, el mismo derecho de superficie puede incluir el lugar por donde va a salir. Y ahí tenés que ver que si es una salida compartida, en esa tenés que echar mano a otra figura como una servidumbre de paso. Pero si la salida es única, digamos, puede incluir, por más que no cumpla las medidas, porque no hay transmisión de propiedad. Y con respecto a la segunda, yo creo que tenés razón. Las normas catastrales yo creo que van a contemplar eso. O sea, cuando graben y generen la partida inmobiliaria, la partida catastral de la propiedad superficiaria, no van a tener en cuenta la tierra, porque ya va a estar grabada con el dueño. Van a tener en cuenta la propiedad. Seguro. Exacto. Urcade. Hasta los chicos del micrófono se quieren ir, mirá. Todos se quieren ir. Hola. Sí, la pregunta en realidad es un poquito práctica. Nos vamos un poco de la parte técnica. Ajá. Pero supongo que lo habrán estudiado bastante y habrá algún tipo de relación entre lo que sería, por ejemplo, una venta con respecto a esto, que se parecería más a una especie de alquiler a largo plazo o algo por el estilo. Sí, puede ser. ¿Hay alguna más o menos experiencia en este sentido? Sobre todo vos que estás con el tema de los contratos y demás. Sí, no, venta no es venta, es un derecho nuevo. O sea, pasa que nosotros tenemos la costumbre de hablar siempre, voy a comprar el usufructo, no, estoy constituyendo un usufructo. Acá el contrato es de constitución de derecho real de
superficie para edificar, por ejemplo, oneroso o gratuito. O sea, está mal hablar de venta. Por ahí hablamos impropiamente, pero el contrato tiene su denominación específica. No sé si a eso te referís. Sí, sí, justamente. Si hay alguna relación más o menos, para tener una idea simplemente, con respecto a una venta. Decir, bueno, Macanudo, si la venta sería, que yo, $100.000, por decir cualquier cosa. Acá... vos decís la relación de precios, y eso está relacionado directamente con el plazo y con la utilidad y con el lugar. O sea, el inversor, el que va a hacer la obra, depende para qué la haga. Vos tenés 2 o 3 situaciones diferentes. Una superficie de construcción. Si es un inversor y hace un edificio o una cochera o un local comercial, lógicamente le va a sacar la cuenta que en el plazo que va a tener de explotación va a recuperar la inversión más una parte importante que va a superar largamente un interés o alguna otra forma de capitalizarse. O sea, esas cosas se tienen en cuenta. O sea, por ahí vas a tener casos especiales, por supuesto. Exactamente. Por ejemplo, si es para hacer una casa para vivir, en una de esas vos priorizás que querés vivir justamente arriba de esa casa que debe ser un departamento y no te importa perder. Entonces va a tener otros costos. Agrimensora Crowe, particular, provincia de Buenos Aires, trabajo en San Nicolás. 2 preguntas que por ahí en el medio algunas se fueron ya preguntando, pero una concreción. Lo primero fue cuando este muchacho habló también de, cuando dijiste derecho de superficie, lo primero que imaginé es el puerto. La pregunta que él hacía con respecto a los beneficios, yo el beneficio que le veo en el caso de las empresas sería que pueden hipotecar el inmueble, ¿o no? Claro, en la superficie. En cambio, en una concesión, en la superficie, entonces si quieren avanzar en obras y demás, pueden llegar, después los bancos veremos qué hacen, claro, pero siempre tienen la posibilidad de hipotecar, que hoy no se hipoteca. Es verdad. Eso sería una. Y la otra, para vos que debés tener más analizado el tema, es cuál sería el beneficio para un inversor que no paga la tierra, pero alguna cosa paga para hacer un edificio, en someter ese inmueble, esa superficie a propiedad horizontal por un tiempo indeterminado. Y si eso abarataría algo o no, porque para la mentalidad del tipo que compra para él un departamento a 70 años, en realidad tendría que ser una cosa mucho más barata. No le veo en el caso de constituir un derecho de superficie para después esa superficie someterla a propiedad horizontal, no le veo los beneficios del negocio inmobiliario para que eso funcione. Es más que nada como para ver cómo asesoro yo a un cliente que me viene con una opción u otra, si es beneficioso o no, ¿dónde está? Es que si vos no sometés, si haces un edificio, vos constituís el derecho de superficie para edificar, haces el edificio de 50 departamentos. Si no sometés ese edificio a propiedad horizontal, comercializarlo con la cesión de los derechos de la propiedad superficiaria, sería imposible, sería muy difícil. No sé si me explico. Claro, pero para la organización, para el funcionamiento, para el pago de las expensas, todo es mucho más fácil. Cuando viene un adquirente, como pasó en Santa Fe con los amarra y pasa en muchos lugares del país, yo le puedo decir, es este departamento, tiene tanto porcentaje, vas a pagar tantas expensas, está sometido a régimen de propiedad horizontal y es mucho más sencillo para todo. Por eso se somete y la ley lo permite. ¿Te das cuenta? Lo que no le veo es el beneficio para el inversor. Pero el inversor, quédate tranquila que si gastó 100 va a recuperar 300. No, en la diferencia, es decir, por el concepto que tenemos hoy del derecho real de propiedad, en cuanto a yo soy dueña del departamento, del uso exclusivo de esto. Entonces el que adquiere, constituye un derecho de superficie es totalmente distinto a la compra del departamento. Y creo que los precios en el mercado inmobiliario no cambiarían. ¿Te asombraría la gente cómo prioriza a veces el lugar sin importarle tener la propiedad? Hay montones de situaciones que te llevan a eso. Yo me sorprendí mucho cuando vi en ese amarra de Santa Fe cómo se vendió todo y empezaron a hacer otro más enorme al lado y pagaban miles de dólares, $280.000 de departamento que se pagaron por 30 años. Y no eran dueños. Ahí ganó el que construyó, va a ganar el Estado porque se urbanizó una parte importante del puerto, porque cuando se cumpla o bien les tira la concesión y les va a cobrar ya el Estado, o si no le quedan los edificios para el Estado.
y ganó el constructor, porque obviamente si hizo semejante edificio, yo no creo que no haya ganado. Bien, vamos a ir redondeando, no, vamos a ir redondeando despacito. Igual mañana vamos a tener disertaciones, todo lo que se han quedado, una más, bueno, ahí está, una más, ahí está. Una más. Qué débil que es este moderador. No me van a llamar mami, me parece. Parecías duro. ¿Viste? Parecía duro al final. Hola. Hola. Sí, te estamos escuchando, sí. Jorge de Luca, del Distrito 10 de Provincia de Buenos Aires y de Capital. Entiendo que sobre una propiedad en la terraza, como se había explicado, se podía afectar el derecho de superficie. Sí. Y ese derecho de superficie, o sea, la construcción se podría someter al régimen de propiedad horizontal. Ahí no sé si es tan viable. Podría llegar a hacerse. Claro, sí, podría llegar a hacerse un edificio. Pero... Entra en conflicto con la ley de propiedad horizontal por ahí en el artículo 2041 que habla de las partes necesariamente comunes, que el primer punto es el terreno. Sí, pero en la parte de la superficie te dice expresamente que puede someter sin considerar el terreno. Hace una excepción ese artículo. ¿Se puede hacer excepción ahí? Sí, lo dice la ley, mira. Okay. Eso, por acá, muy bien. Mirá que dice por acá, te leo un segundo si nos queda. Mirá, hasta, fíjate vos, todavía ni pedimos el aplauso, ya aplaude. Esto se da cuando quiere que nos vayamos, pero vos dale nomás. Nos has tirado tantos planos para hacer que te vamos a dar una concesión. Ya lo vamos a encontrar, aguantá un cachito. No, ya está. Ahí está. Dice acá fíjate. Dice artículo 2120. El artículo puede afectar la construcción al régimen de propiedad horizontal con separación del terreno perteneciente al propietario. O sea que solamente. Muy bien, ahora sí. No, pará un cachito, pero están apurados. Sí. Algunos te van a andar noviando acá en Rosario, calculo. Pará que tenemos que redondear. Qué bárbaro, che. Bueno, hemos tenido acá la disertación de podríamos decir, nuevo derecho real de plantación, forestación y edificación, que evidentemente a nosotros nos va a meter dentro de un universo muy poco transitado aún por nosotros y que seguramente que lo vamos a transitar con unas ganas bárbaras. Porque efectivamente nos va a dar un marco conceptual para estudiar y una salida en lo que hace a nuestro quehacer profesional diario también importante. También está claro, por lo menos me quedó claro a mí, que las distintas cuestiones que a nosotros nos parecen como no resueltas, están resueltas con la legislación actual. Es decir, con la legislación, los códigos de edificación o los códigos de subdivisión o las leyes de planeamiento actuales o de ordenamiento territorial no lo permiten ahora, tampoco lo van a permitir con el régimen de derecho de superficie. Es decir, nosotros no vamos a poder generar parcelas sin salida a la vía pública ni nada por el estilo. En lo que hace la propiedad horizontal se van a tener que cumplir todas las reglas, habidas y por haber como están ahora. Totalmente. Es decir, nosotros de nuestro diario quehacer y de las legislaciones que conocemos y que aplicamos, muchas, la mayoría o todas, se van a aplicar en este nuevo derecho. Y obviamente va a quedar un remanente que estará en las distintas dependencias de Contralor, tanto municipales, provinciales o nacionales, reglar aquellos aspectos que aparezcan novedosos. Yo la verdad insisto con lo que había dicho inicialmente. Nosotros le habíamos dado dentro de la FADA un espacio muy importante, allá por el 2001, 2002, 2003, que era la presidencia tuya, Norberto, que en aquel momento era inminente el dictado de la legislación sobre derecho. Había dos derechos, uno era de forestación y silvicultura, se iba a llamar, y otro era de superficie edificable. Y gastamos varias horas hablando sobre este tema, y ya ahí visualizábamos que era una cosa importante. Bueno, después salió una sola ley de estas que mencioné, y ahora lo tenemos en el código. Por lo tanto, me da la impresión de que, obviamente, cada vez que venimos a este tipo de disertaciones y de debate, nos vamos a veces con muchas preguntas. Bueno, mira, desde acá hasta la puerta podemos hacer un montón todavía. Así que le vamos a agradecer al doctor Daguerre su intervención. Gracias.